Hace un mes que no te miro, dice la canción. Hace un mes sonaron los cañonazos. Hace un mes, exactamente para el momento en que grabamos este programa, Donald Trump decidió poner la carne en el asador y apostar duro y fuerte en una acción de extracción de Nicolás Maduro del territorio de Venezuela para presentarlo ante el Tribunal de Nueva York, donde se le buscaba por delitos de narcotráfico. Todo lo que esto ha significado, por supuesto, es un hito en la historia de Venezuela, en la historia de la política exterior de los Estados Unidos y en la historia del continente. Sin duda alguna, estamos viendo eventos históricos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Celebramos? ¿Seguimos adelante? ¿Estamos en el principio del fin? ¿O apenas acabamos de pasar el fin del principio? Pues muy vistosos, agentes de la DEA lo están trasladando. Al parecer, como el propio Maduro dijo en algún momento, está lastimado de una pierna. Porque la patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Y aquí estamos, un mes después, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Cuidado, que los puedes ver salir enchancletados y empillamados en un helicóptero y depositados en una celda en Nueva York, pidiendo clemencia, llorando y pidiendo lo que no les van a dar, que es la libertad. Gracias por estar de vuelta. Gracias por permitirnos de nuevo entrar en sus hogares, acompañarlos en el momento en que están haciendo los oficios del hogar, acompañarlos en el momento en que están picando los aliños para el almuerzo o la cena, acompañarlos en el momento en el que están camino a su trabajo, en el momento en el que están almorzando o en el momento en que están trabajando con los audífonos puestos, escuchándonos sin vernos, para alegrarse el día mientras su jefe cree que usted se está riendo solo y el jefe dice, ay, este se volvió loco, mira cómo se ríe solo. Estos venezolanos sí son raros. Pero bueno, amigos, no importa, usted siga disfrutando. Gracias por darle me gusta al video. ¿Ya le diste me gusta al video? Dale, pues, dale. No le has dado, dale. Dale me gusta, no le has dado. Te estoy viendo. Claro que te estoy viendo. ¿O tú te crees que esta tecnología que te estoy viendo no le has dado? Dale. Ajá. Y al botón de suscribirte no le vas a dar. Ah, tú me ves a mí la cara. Tú me vas a ver a mí la cara. Dale al botón de suscribirte. Que ves el programa todos los días y no le has dado al botón de suscribirte. Dale, dale al botón. Que le des. Chancletazo tuya. Dale al botón. Dale al botón. Usted tu chancletazo a ti también. Ok, así es. Entra. No te voy a pegar. Ha sido un mes largo. Pareciera, como dice la canción. La canción se llama Es que extraño es eso. Y la versión original, o la primera versión que yo escuché, que he logrado ubicar, es de Panchito Risset. No me escribiste ayer, qué extraño es eso. Hoy para mí, cuánto te quiero. Tus cartas. Pero hay una versión que hace el conjunto venezolano El Sonero Clásico del Caribe. Saludo a Landaeta. El Sonero Clásico del Caribe, donde fundado por el luthier venezolano conocido como Pan con Queso, Landaeta. Creo que hasta su hijo todavía ahorita al mando del Sonero Clásico del Caribe. Y por ahí pasaron José Rosario, Canelita Medina y tantos otros, ¿no? Y ellos tienen una versión de la canción Qué extraño es eso, donde en determinado momento, creo que es José Rosario, el cantante, empieza a declamar. Escríbeme, amor mío, mira que vivo en la sombra constante de tus penas. Una dulce esperanza, un recuerdo. No me escribiste ayer, tanto lo extraño. Que
apenas ha pasado un día y me parece que ha pasado un año. Bueno, apenas ha pasado un mes y pareciera que ha pasado una década. Lo que hemos visto nosotros caer por obra de la acción de Donald Trump, por el tutelaje que Donald Trump está ejerciendo contra esa pupi que es la presirvienta, ha sido un avance superior al que lograron todos estos opositores en estos 27 años. Y por eso es que andan chillando por ahí. Yo vi unas declaraciones que se las comentaba, por cierto, a Rosmy Mantilla, con quien conversé hoy. Unas declaraciones de Chuo Torrealba, donde Chuo Torrealba se queja de la ley de amnistía. Chuo Torrealba, que dice ser opositor y que fue, además de eso, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, de la oposición falsaria, no está de acuerdo con la ley de amnistía. Porque dice que eso es una garantía de impunidad. O sea, son las cosas que uno no se explica. Son las cosas que uno no se explica. O sí. Cuando uno ve que estos bichos pasaron 27 años mascando el mismo chicle sin hacer una bombita, usted determina, sin duda alguna, que el único opositor genuino que ha tenido el sistema chavista es Donald Trump. El único que se atrevió a enfrentar al sistema chavista como debía enfrentarse, es decir, por la fuerza, ha sido Donald Trump. Eso lo tendrán que reconocer los historiadores del futuro. Tendrán que reconocer el valor que tuvo Donald Trump al hacer esta apuesta tan alta. Que si hubiese salido mal, amigos, hubiese significado el fin de la carrera de Marco Rubio y hubiese sido peor que Bahía de Cochinos. Para Donald Trump, esto hubiese sido la catástrofe. Quitarse esa raya de encima no hubiese podido jamás. De eso, por cierto, hablé para su programa de hoy. Después que vean vayan al canal de Karínez Moncada. Karínez Moncada tuvo a bien invitarme a su programa para conversar de este y otros temas en su canal, Karínez Moncada. Vayan al canal de Karínez Moncada, donde tuve una agradable conversación con ella a propósito de este asunto. Y lo conversábamos precisamente porque es una cosa quizás hasta infame ver cómo había venezolanos enfrentados a Donald Trump en la campaña y después de su elección que hoy han sido incapaces de decir me equivoqué con Donald Trump. Y es aquí donde uno piensa, y estamos en el derecho de pensar, que muchos venezolanos que se oponía y que se opone aún a Donald Trump lo hacía porque simple y llanamente están en el bando enemigo. Y aquí las definiciones hace rato que quedaron plenamente establecidas. ¿Qué ha pasado en un mes? ¿Qué hemos vivido en un mes? En un mes hemos vivido, en principio, la extracción de Nicolás Maduro como el delincuente que es. Hemos visto también cómo se lo han llevado junto a Cilia Flores, que es una de las cabezas de esa hidra, que es el chavismo. Hemos visto también, y esto es sumamente interesante, la orfandad en la que han quedado muchos. Cuando usted ve el difícil momento que Nicolásito Maduro vive dando un discurso en el que no puede aguantar las lágrimas, ese performance, esa presentación que asumo que es completamente genuina de Nicolásito Maduro, es la representación de más de uno en ese chavismo del ala madurista, que han quedado perfectamente huérfanos. Huérfanos quedaron todos los miembros de la familia Flores. Los testaferros, los pseudoempresarios, los boliburgueses, los sobrinos, los hijos, los cuñados, los exmaridos, toda esa gente está huérfana. Pero quedaron huérfanos también todos esos miembros de la tribu judicial que controlaba Cilia Flores desde su tiempo de la Asamblea Nacional. Quedaron huérfanos también personajes nefastos como Tarek William Saab. Tarek William Saab, que tiene 2 o 3 años acusándome a mí de cuanto aparece un delito y Tarek William me lanza a mí. O sea, él monta un caso y cuando monta un caso la agarra, pum, pa, acá está. Esto es culpable, no joda. Me mete ahí. Por cierto, no me ha llegado ni una sola notificación de todas las acusaciones que el personaje se me ha hecho. Bueno, Tarek William está huérfano en este momento. Porque Tarek William respondía a las órdenes de Cilia Flores. Están huérfanos otros personajes que quedaron como pajaritos en grama. ¿Ustedes se acuerdan de Giancarlo Di Martino? Giancarlo Di Martino no ha abierto la boca. ¿Ustedes se acuerdan de Néstor Reverol Torres? No ha abierto la boca.
¿Ustedes se acuerdan de estos bichos del chavismo originario? Callado todo el mundo. Los gobernadores, los alcaldes de fuerza vecinal, esa gente ni para dar el pésame ha salido. Nada, cero. ¿Ustedes se acuerdan de este señor llamado Manuel Rosales? ¿Ustedes se acuerdan de estos señores? Dígame el Alberto Cagalíndez, el gobernador de Cojedes, que estaba preparando su candidatura presidencial para las elecciones futuras, que se declaró amigo de Maduro y Maduro lo declaró amigo de él. Bueno, esa gente quedó, no te digo yo huérfana, esa gente quedó huérfana de papá, de mamá, de hijo y de mascota. Eso ha pasado todo este mes. Pero hay otras cosas que no han pasado y que son las que llevan a la gente a tener mayores preocupaciones. Por ejemplo, no han puesto en su sitio todavía, en el sitio que se merece, en el sitio que esperamos, a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello sigue por ahí, como alma en pena, pero sigue por ahí. Sigue por ahí como alma en pena el cenicero de moto, tetilla de hombre, que es el inútil de Padrino López. Padrino López no ha podido un mes después explicar cómo, siendo él durante 12 años ministro de la Defensa, creo, no ha podido explicar cómo él no construyó un sistema de defensa para evitar que ocurriera lo que ocurrió el 3 de enero. Tampoco ha podido explicar, Padrino López, y esto es sumamente importante, por qué razón la seguridad del que decía ser el presidente de la República estaba en manos de fuerzas extranjeras, de mercenarios cubanos. Eso tampoco lo han explicado. Tampoco lo han explicado. Y yo creo que eso ameritaría una explicación. ¿La han dado? No la han dado. No la han dado. No nos han explicado por qué razón esta presirvienta encargada no ha nombrado un vicepresidente o vicepresidenta. Tampoco nos han explicado por qué razón tanta gente no estaba en el sitio donde debía estar ese 3 de enero. Tampoco nos han explicado por qué razón le decían a la gente que si entraba los Estados Unidos a Venezuela iba a haber una guerra, se iba a convertir Venezuela en el Vietnam suramericano y que no iba a haber ni una gota de petróleo y que ellos podían entrar pero que no iban a salir. Bueno, entraron y salieron. No dieron una gota de petróleo, ya llevan como 3 embarques. No hubo tal guerra prolongada, no hubo tal Vietnam suramericano, no hubo milicianos, no hubo nadie, no hubo nada. El más connotado de los ausentes en cuanto a acciones fue, por supuesto, Diosdado Cabello, como siempre. Diosdado, no hay ni una foto que no sea la foto donde lo agarraron preso de ninguna acción de Diosdado Cabello el 4 de febrero, que mañana se cumplen 24 años y vamos a hablar de eso en un programa especial sobre el 4 de febrero, porque hay cosas que no se pueden olvidar. No apareció defendiendo nada el 4 de febrero, no apareció defendiendo nada el 11 de abril y no apareció defendiendo nada el 3 de enero. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello cuando se llevaban a Nicolás Maduro? Eso tampoco lo han podido explicar. Tampoco nos han explicado las palabras de Jorge Rodríguez cuando indica que hay que cambiar la ley de hidrocarburos y producir más petróleo porque la ley de hidrocarburos anterior era un freno a las inversiones. Y uno se pregunta, ¿y quién hizo la ley de hidrocarburos anterior? ¿No fueron ustedes? Además de eso, Jorge Rodríguez tampoco nos ha explicado cómo es eso de que antes se robaban los reales de producto del petróleo. Y se pregunta uno, ¿y quién se los robaba? Porque tu hermana tiene 5 años encargada del petróleo en Venezuela. Entonces, por supuesto, ¿no? Estamos en presencia de unas interrogantes que todavía no hay manera de dárselas al sistema digestivo de la sociedad para que en efecto las digiera. Todavía estamos esperando muchísimas cosas. Todavía hay quien llora que se haya escogido a Delcy Rodríguez como presirvienta. Todavía hay quien llora porque a Edmundo González Urrutia ya nadie lo recuerda. ¿Usted se acuerda de Edmundo González? La gente olvidó más rápido a Edmundo que a Maduro. Insólito. Y por cierto, todavía hay gente llorando porque a María Corina Machado la recibieron en la Casa Blanca. Cosa que
por la puerta trasera, en la cocina, donde tú quieras, pero a la señora la recibieron. Y yo creo que la que está menos contenta con esa recepción es ella, porque seguramente ya la pusieron, le dijeron, mira, esto es lo que vas a hacer. Porque aquí el tutelaje no es para los chavistas, aquí el tutelaje es para el país entero. Porque estamos hablando de un país cuya sociedad fue incapaz de sacar al chavismo del poder durante 27 años. Una sociedad que mostró sus discapacidades políticas, militares, que se dejó cautivar por sus taras, que fue incapaz de avanzar por el camino que debían avanzar, comprendiendo que del régimen chavista solamente se podía salir por la fuerza. Que estuvieron durante 27 años jugando a las elecciones fraudulentas. Que estuvieron 27 años aplaudiendo. Que estuvieron 27 años diciendo que no se podían lanzar por el tobogán del odio y que la violencia era el arma de los que no tenían la razón. Llegó Trump y mandó a parar. Y se acabó la mamadera de gallo. ¿Y qué está haciendo Nicolás? Bueno, debe estar aprendiendo inglés. Astrojock es el hombre para ayudarte a entender el proceso de comprensión del idioma inglés y de pronunciación en buena calidad. Para que puedas hablar de forma fluida. Fíjate, ya comienza, hay una nueva fecha de inicio de curso, porque él tiene fecha de curso y viene una nueva fecha. El 16 de febrero comienza un nuevo curso. Llama a la gente, llama ya a Astrojock, que su equipo te va a ayudar a hacer lo que corresponde hacer para que esa meta que tienes para el 2026, hablar mejor inglés, sea posible. @Astrojock. Si quieres saber cómo es la cosa, entra en sus redes, que él tiene unos videos ahí maravillosos. @Astrojock. El mejor profesor de inglés posible. Y Eduardo Villegas te ayuda a que tengas un nivel de comunicación apropiado en cualquier idioma y en cualquiera que sea el ámbito de tu acción profesional o cotidiana. Hay gente que, por ejemplo, no se explica por qué no le va bien en el amor. Ahorita que viene el Día de los Enamorados. Es que no te sabes comunicar ni siquiera con tu pareja. ¿Será que no utilizas las herramientas de comunicación efectiva que te puede enseñar Eduardo Villegas, tu coach de comunicación? Llámalo. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Síguelo en Instagram, que tiene unas maravillosas ideas expresadas allí. @coach_Eduardo Villegas. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Lo más interesante para los venezolanos no fue saber que los Estados Unidos habían entrado al territorio venezolano, sino lograr ver a Nicolás Maduro y Cilia Flores en la peor condición posible. Verlos como reos. Yo creo que eso no se lo va a borrar nadie del recuerdo a los venezolanos. En este momento, como le digo, ya está aterrizando este helicóptero en medio de un fuerte operativo de seguridad. Van a bajar a Nicolás Maduro para que conozca al juez o la jueza que va a llevar su caso. Le sean leídos los cargos por parte del gran jurado de los Estados Unidos y conozca cuáles serán los términos de este juicio que enfrentará ante la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico. Ahí lo están bajando precisamente con un uniforme color beige, con unos zapatos o unos tenis color naranja, pues muy vistosos. Agentes de la DEA lo están trasladando. Al parecer, como el propio Maduro dijo en algún momento, está lastimado de una pierna porque habría intentado huir en algún momento. Lo están trasladando y, como lo decíamos también, al parecer hay otra persona, otro reo que está siendo trasladado, al cual no podemos identificar. Atrás de Maduro hay un fuerte operativo de seguridad y en este momento pues ya lo están trasladando. No sabemos si se trate de Cilia Flores, que es su esposa, no sabemos si pueda ser. Si es chaparrita, güerita, exactamente, sí, al parecer es la esposa Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que están siendo trasladados precisamente. Ahí van a subirlos a una lancha también del servicio de la Guardia Costera de la DEA de los Estados Unidos. Hay una lancha que está custodiándolo y ahí hay un camión de estos conocidos como Rhino, en los cuales los van a trasladar. Hay por lo menos unos 15 elementos
elementos armados, muy fuertemente armados, que están custodiando este traslado. Hay una lancha también de los servicios de seguridad de los Estados Unidos que está ahí muy cerca del traslado de Nicolás Maduro. Un ferry, ¿no?, que está también ahí cruzando mientras les están dando un espectáculo importante. Todo está siendo grabado en tiempo real y lo están trasladando en este camión, en este conocido como Los Rinos, un camión blindado fuertemente también armado, que va a ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de los Estados Unidos, en la Corte Federal del Distrito Sur. Ya está al interior de este camión y se iniciará el traslado para que enfrente la acusación que le hace el gran jurado de los Estados Unidos. Ahí, como lo pueden ver, hay un gran operativo de seguridad. La mejor parte fue cuando el tipo dice, no sabemos quién es. Bueno, es una chaparrita, güerita. Güeros o güera le dicen en México a lo que en Venezuela llamamos catiras o catires, rubios. Aunque Cilia no era rubia, ¿verdad? Tenía ese pelo pintado ahí, una peliteñida. Esta fue la gran imagen. Cuando yo vi, de hecho, para muchos fue la confirmación de que todo era verdad. Yo debo confesar que mi conmoción cuando paso el día martes, porque esto fue el lunes, cuando yo paso el día martes frente al kiosco de periódicos y veo todas las portadas que estaban colocadas con esa foto, con esta foto que está aquí, con esta foto. O sea, cuando yo vi esta foto en todos los medios, yo dije, es verdad. Y compré todos los periódicos. Compré todos los periódicos que había ahí. Porque dije, esto es, sin duda alguna, la foto del año. Luego vino el llantén, que no ha terminado en algunos. Y el tema de la orfandad no solamente es familiar, filial, paternofilial. Es también política. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. Pero es sencillo. Si tú quieres ver a tu papá, entrégate. ¿Ya? Entrégate. Y lo ve. Habla con la embajadora de los Estados Unidos que llegó a Venezuela. Y le dice, mire, yo acepto irme si me dejan ver a mi papá por lo menos una última vez antes de que nos metan pa'l pote a los dos y no podamos salir más nunca. Y entonces es aquí donde uno empieza a entender muchas cosas, ¿sabes? Porque, fíjate, cuando tú ves lo que ha significado todo este mes, cómo cayeron caretas, cómo quedó claro el nivel de traición a lo interno del chavismo, que los tipos son de verdad traidores siempre, leales nunca, que les encanta la cosa de la boca para afuera, pero a la hora de la chiquita todo el mundo se esconde. Todo el mundo se esconde, el de arriba y el de abajo. No hay ni un solo relato heroico, chicos, que esto es una cosa impresionante, que es lo que a mí más me llama la atención. No hay ni un solo relato heroico. Todos tenemos una historia de cómo nos enteramos y qué ocurrió el día y qué ocurrió en el sitio donde estaba. La gente que está en Venezuela, a mí me comentó una persona, y esto es un cuento que me parece increíble, ¿no? Por las cosas que uno ve ahora. A mí me comentó una persona
que vive en una zona donde hubo bombardeos y tuvieron que evacuar la zona. Porque sentían que había demasiado peligro y en efecto evacuaron. Cuando regresan a sus hogares consiguen en los alrededores restos de munición, restos como de misiles. Entonces los muchachos, por supuesto, porque el muchacho no es gente grande y muchacho no ve peligro, decía mi abuela, empiezan a recoger ese poco de vaina. Vamos a recogerlo. Y empiezan a ver que había partes de esa munición detonada que tenía inscripciones, ese se podía determinar qué era. Entonces se pusieron les tomaron fotos. Y hubo gente que pasó dichas fotos por la famosa inteligencia artificial. Entonces, cuando pasan estas cosas por la famosa inteligencia artificial, amigos, se consiguen que la inteligencia artificial les dice que estaban en presencia, esos restos eran restos de misiles rusos, los famosos Iglas. Entonces arranca el chisme en esa zona, diciendo, la gente dice, y es lo que la gente expresa, y tú sabes que para tú quitarle la percepción a la población no valen 50 expertos. La gente lo que dice es que bolas estos militares que cuando vieron el peligro empezaron a disparar esa vaina, no lo sabían disparar y nos cayeron, fue a nosotros. Es lo que dice esta gente. Por supuesto, yo tengo días que supe de ese cuento y lo consulté con algunos expertos en la materia y me dicen otra cosa. Lo que yo pensé fue, bueno, puede haber sido que destruyeron esas baterías antiaéreas, esos sitios de emplazamiento de esos misiles, y eso salió disparado y cayó en los alrededores, ¿verdad? Y una persona me dijo, una persona especialista en el tema, dijo que no necesariamente era así, que podían haber ocurrido dos cosas, que en realidad lo que pudo haber ocurrido es que sí fueron disparados, pero fueron interceptados y destruidos. Y lo que yo pensaba era que, bueno, que cuando se bombardearon esos sitios de emplazamiento, probablemente saltaron esas esquirlas. Y esta persona me dice que eso no es posible, que él no lo ve posible porque muy probablemente las armas utilizadas para la destrucción de esas baterías antiaéreas, de esas baterías misilísticas, no estaban hechas para no generar una explosión, sino una implosión. Algo así creo que me explico. En todo caso, lo que piensa la gente es que los militares esto no supieron utilizar esos cohetes. Yo creo además que esa percepción que tiene la gente termina siendo reforzada cuando sale el embajador ruso y dice que los chavistas tenían unas armas que no sabían usar, que el problema no es tener armas, el problema es saberla utilizar para defender la efectividad de las armas rusas que fueron vendidas a borbotones a Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. Entonces, por supuesto, la institución que fue otrora la Fuerza Armada quedó completa y absolutamente desprestigiada, si es que acaso le quedaba algún prestigio. Esos militares alcabaleros, ladrones, narcotraficantes, quedaron también, represores, quedaron también retratados como cobardes y como ineptos en esta ocasión. Y de la percepción popular es difícil escaparse. Si la percepción popular es que fulano es ladrón, fulano es ladrón. Si la percepción... Voy a dar dos casos, por ejemplo. A Lucinchi se le catalogaba de ser borracho, al presidente Jaime Lucinchi. Nadie lo vio jamás borracho. Pero se instauró en el imaginario popular que el señor era un borracho. Luis Herrera Campins no comía chocolate, pero se instauró en el imaginario popular por un sketch y por varias cosas de que el señor comía Toronto, que se la pasaba comiendo Toronto. Y que tenía un chofer que se llamaba Berroterán y que le decía arranca Berroterán. Eso quedó en la percepción de la gente y no era verdad. Quedó también en la percepción de la gente que Carlos Andrés Pérez, y eso fue en determinado momento, que Carlos Andrés Pérez que era el hombre más rico del mundo. Bueno, pueden ver cómo vive la familia hasta el día de hoy. Sus hijas en la misma casa donde vivió su papá. La percepción, regresar de la percepción popular es sumamente difícil. Y esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni nacional, ni bolivariana, ni armada, ni fuerza. Esa gente quedó retratada como un atajo de cobardes. Y eso por supuesto que deja un sabor, un muy mal sabor, en la boca de mucha gente. Pero amigo, esto es lo que hay. Y al que no le gusta que vea cómo se recoge. Todo eso, por supuesto, termina quedando sobre la mesa
cuando hacemos el análisis de todo lo ocurrido durante este mes. Pero hay algo sumamente importante desde mi punto de vista, claro está. Y es cómo la administración Trump ha manejado todo esto. Sin duda alguna, Donald Trump tomó una decisión. Pero en esa decisión de extraer a Nicolás Maduro de Venezuela por la fuerza, de presionarlo y todo lo demás, hubo más de una decisión a la vez. La primera decisión fue actuar por la fuerza en contra de un enemigo regional, con todas las consecuencias que eso pudiera traer y los riesgos adicionales. Lo segundo fue tomar el control de Venezuela, desde el punto de vista político y económico y militar. La otra decisión fue apostar a la opinión de Marco Rubio, porque el gran promotor de esta acción es Marco Rubio, a pesar de que Donald Trump en su primer gobierno, y eso lo hablé hoy, vean el programa que hice junto a Karina Moncada, que en el primer gobierno de Donald Trump estaba decidido a actuar, y lo paró fue la oposición falsaria. Hay innumerables declaraciones de Donald Trump diciendo que él no descartaba usar la fuerza militar y lo pudo haber hecho en su primer gobierno. Nos hubiésemos ahorrado toda esta desgracia de 10 años. Pero bueno, ya ustedes saben. Entonces, haber apostado a la opinión de Marco Rubio y a la presencia de Marco Rubio en toda esta situación genera una presión adicional dentro del escenario político a lo interno del Partido Republicano. Porque ¿cómo le quitas tú la candidatura presidencial a Marco Rubio después de esto? ¿Cómo puede J.D. Vance enfrentar lo que significa Marco Rubio en este momento cuando la política exterior de Donald Trump es quizás lo único o una de las pocas cosas que puede mostrar como un éxito rutilante sin que nadie pueda echar para atrás? Todavía no ha logrado lo que quiere en Ucrania, pero al haber sacado a Nicolás Maduro ya le da una presencia sin igual. Entonces es allí donde uno se pregunta si hemos valorado lo suficiente la importancia de la presencia de Marco Rubio. Por eso es que su intervención en el Congreso merece la pena ser revisada, sobre todo cuando Marco Rubio explica por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron, por qué se esperó lo que se esperó, qué había hecho Nicolás Maduro antes y por qué la decisión que se tomó fue sacarlo enchancletado y empillamado para meterlo en un helicóptero y depositarlo en una celda en Nueva York. Quiero ser claro y compartir lo que he dicho públicamente. Hicimos muchos intentos para hacer que Maduro se fuera voluntariamente y evitar todo esto, porque nosotros entendíamos que él era un impedimento para el progreso. No se podía conseguir un acuerdo. Él ha conseguido muchos acuerdos y los ha roto. Hizo un acuerdo con la administración Biden. Fue un acuerdo malo. Hizo este acuerdo. Perdonen mis sobrinos, narcotraficantes condenados, ya sirviendo penas de prisión. Perdónenlos y liberen también a Alex Saab, que era un hombre malo, encargado del portafolio con Irán, básicamente. Liberen a estas personas. Él acordó liberar a algunos prisioneros políticos. Algunos fueron exiliados o arrestados nuevamente y luego realizaría elecciones libres y justas, que no pasó, y descalificó básicamente a María Carolina Machado y cualquier otro candidato. Edmundo González terminó siendo el nominado por el partido de la oposición simplemente porque se olvidaron de él y se olvidaron de ponerlo en la lista de vetos y se aseguraba de que perdieran las elecciones. Entonces él ha hecho acuerdos anteriores, de hecho ha roto tantos acuerdos que ni siquiera el Vaticano ha podido conseguir un acuerdo. No es un sujeto con el que se podía conseguir un acuerdo, entonces no queríamos mantenerlo. Lo que queríamos hacer es que ellos compraran tiempo, etcétera. Él era un impedimento para el progreso. Nada de las cosas que estamos hablando ahora, ni siquiera la liberación de los prisioneros políticos, la transición de la industria petrolera a una industria legítima, la erosión de la influencia china, iraní, rusa, nada hubiera sido posible si Maduro estaba ahí. Bueno, fíjense que es interesante esta intervención. Yo la vi completa, pero es interesante que Marco Rubio habla de Saab, de Alex Saab, no como el testaferro de Nicolás Maduro, sino como el tipo que manejaba los tratos con Irán. Y eso es importante. Eso es importante porque hay un señalamiento directo a las actividades que él hacía y a Alex Saab lo han sacado del cargo. Van a entregar a Alex Saab en algún momento, lo pueden hacer porque él no es venezolano, él es colombiano y libanés.
Le dieron ahí un pasaporte venezolano y que tú sabes, pero él no es venezolano. Como no lo es su esposa, la Camila Fabri, que también está pedida. Entonces, no nos extrañemos que aquí, porque ¿qué falta? O sea, cuando nos ponemos a pensar, vamos a, que es lo que la gente dice, pero es que falta mucho, sí, falta mucho, pero menos que antes, porque ya sacaste a Nicolás. Y no solamente sacaste a Nicolás, sino que el golpe moral que le han asestado al chavismo, amigos míos, es una cosa inigualable. Y solamente basta con verlo en un solo aspecto, en el lenguaje que están usando. Ya cuando usted ve que el gran logro del chancletazo del 3 de enero fue que Diosdado Cabello pasó de hacer 7 horas de transmisión en vivo semanales a pasar a hacer 2 horas. Cuando usted ve que el señor de esa rueda de prensa de 2 horas pasó a una rueda de prensa de media hora, y cuando pasó de su programa con el Mazo dando en público y tal y todo aquello, a estar encerrado en una oficinita ahí con 3 camarógrafos y un productor o un asistente para hacer un programa de 1 hora y media porque no puede hablar mucho más porque me da miedo mamá. Usted tiene ya más o menos una idea de qué efecto esto ha causado. En el lenguaje que están utilizando, ya Diosdado Cabello no le dice narcorrubio al secretario de Estado de los Estados Unidos. Ya no le dicen loco, perdido a Donald Trump. Es más, cada vez usan menos el término la sayona para referirse a María Corina Machado. Ya dejaron de meterse de forma humillante con ciertas personas del contexto internacional. Y lo que sí han hecho estos personajes es molestarse muchísimo cuando se les recuerda que fueron ellos los que entregaron a Maduro, que son ellos también acusados de narcotráfico y que todo el mundo reza porque sean ellos los próximos chancleteados. Eso lo pone sobre todo a Diosdado muy nervioso. Por eso es que vamos a ver esta semana una operación que ya para el momento en que estamos grabando este programa y el momento en que usted está viendo este programa, está en marcha una operación que es la misma operación del chavismo desde que todo esto arrancó. Fingir demencia, fingir normalidad y decir que ellos siguen mandando, que la revolución sigue mandando. Y me pregunto yo, ¿y la revolución sigue mandando, pero quien le ordena las cosas es la Casa Blanca? O sea, que la revolución es de Donald Trump ahora. No, que mira, ¿y qué van a sacudir ahorita? No, Diosdado sigue teniendo poder. Acaba de poner a su hija de ministra de Turismo. Una muchacha que pobrecita, es más pro-yankee. Esa muchacha es más pro-imperialista que los hijos de María Corina que estudiaron en los Estados Unidos y viven allá. Esa muchacha de Ali Primera no se sabe ni una canción. Esa es fanática de Bruno Mars y de todo lo imperialista que pueda tener. Entonces, y además de eso, ministra de Turismo. Si tú me dices a mí que la ponen de directora del SEBIN, yo te podría creer que eso es un poquito de poder. Pero, ¿para qué sirve ese nombramiento? Para lanzar una bomba de humo y decir, no, la revolución sigue mandando. Donald Trump tiene miedo. Obligamos a Donald Trump a sentarse a negociar. Esa cantidad de paparruchadas que esta gente ha logrado sacar, estos mequetrefes, estos zarrapastrosos, sobre todo estos bichos de los medios, que son otros de los grandes damnificados. Venezolana de Televisión se ha convertido prácticamente en señal en directo de un velorio. Y verlos se ha convertido además en un programa cómico maravilloso. Porque tú ves todos los intentos que hacen para utilizar las expresiones adecuadas sin que esto pueda hacer molestar a nadie, temiendo que no vaya a venir un chancletazo que destruya a Venezolana de Televisión. Evidentemente estamos a las puertas de una situación donde lo que ha dejado la operación de extracción de Nicolás Maduro es ni más ni menos, amigos míos, que el quiebre absoluto de eso que llamaban chavismo en dos. ¿Qué va a resultar de eso? Todavía no sabemos, es muy temprano. Pero lo que sí está perfectamente claro es que esta gente ni es la misma ni van a ser igual. No tienen capacidad de respuesta comunicacional, no tienen capacidad de respuesta represiva, porque no hay cadena de mando. Nadie quiere obedecer una orden para reprimir, para torturar, para perseguir, para condenar, para encarcelar. El tema de los presos políticos se ha convertido en un problema gravísimo en esta fase del chavismo, porque han tenido que reconocer la existencia de presos políticos, han tenido que reconocer la existencia de centros clandestinos de detención, han tenido que soltar a presos políticos de nacionalidad distinta a la venezolana que están echando el cuento. Ayer hubo un italiano
Liberado, que echó el cuento de todo lo que vivió en la televisión italiana. El programa fue visto por más de 30 millones de italianos y eso está en la boca de todo el mundo. El ciudadano peruano que ha echado el cuento de lo que vio en la cárcel. Los cuentos que hay sobre las humillaciones que está sufriendo el gendarme Nahuel Gallo, argentino, al cual lo tienen como un rehén, como si ese señor fuese Milei. O sea, lo quieren torturarlo como si fuese Milei. ¿Y cuál es el problema? Que lo van a tener que soltar, como soltaron al yerno de Edmundo González Urrutia, y se supo después que lo soltaron quiénes fueron los encargados de extorsionar a la esposa, es decir, a la hija de Edmundo González Urrutia, para que aceptara tales y cuales cosas y que su papá renunciara a tales y cuales derechos si quería volver a ver a su esposo. Y ahí salió retratado un gentío. Ahí salieron unos operadores comunicacionales que han convertido en grandes expertos sin tener ni siquiera un título universitario que mostrar. Resulta ser que tenemos a unos supuestos analistas del chavismo que son unos connotados bachilleres sin oficio. Bachilleres sin oficio, pero con mucha silicona y mucha cirugía. Que bueno, que han quedado al descubierto en estos días en las redes sociales como unos pantalleros y unos embusteros. Y lo que falta por ver. No hay un peor momento, y esto es también consecuencia del cañonazo. No hay un peor momento en Venezuela que este para ser un niní. Es mejor que hace callado. Todos esos esperpentos que pasaron todos estos años jugando a estar... No, porque yo estoy en una posición ecuánime. No, usted no está en una posición ecuánime. Usted es chavista. Porque si usted anda oponiéndose a la ley de amnistía, si usted anda lanzando piedras contra los prisioneros políticos, si usted anda defendiendo a Nicolás Maduro, si usted anda rechazando la extracción de Nicolás Maduro, usted es chavista. Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? No, de que no estamos de acuerdo con que el diálogo. ¿Cuál diálogo? ¿Cuándo han dialogado ustedes con alguien? ¿Cuándo ha dialogado el chavismo con alguien de forma respetuosa? Nunca, jamás. Entonces, no hay un peor momento para hacer. Y yo he visto unos personajes que tenía tiempo que no los veía y me han llegado por allí porque la indignación de la gente los está dejando al descubierto. Estos periodistas ahí venidos a menos, que andan escribiendo todo el tiempo en las redes sociales, intentando ser equidistantes, con una autoridad moral allí que los ponga por encima del común, porque ellos son una gente muy inteligentes. Ellos son una gente que sabe muchísimo y se esconden detrás de cuentas anónimas en las redes sociales y tienen que seguir escondidos porque saben lo que les va a tocar cuando todo esto termine. Usted sabe todo de lo que nos vamos a enterar cuando aquí se abran, porque aquí se abren las cárceles, se abren las celdas y se van a abrir los archivos también. Cuando aquí se abran los archivos de estos 27 años y veamos quiénes estaban en las nóminas, quiénes recibían mandatos, quiénes se reunían en oficinas públicas, quienes recibían el famoso dossier con el cual se ordenaba atacar a una persona, anularla, inventarle denuncias, inventarle situaciones, acosarlo en las redes sociales o inclusive en sus propias casas, en medios de comunicación, difamarlos, abrirles juicios para entretenerlos y sacarlos del camino. Cuando todo eso se sepa, va a quedar un poco de gente bien divina y bien diva. Va a quedar un poco de gente bien Celina y bien Carqués. Va a quedar un poco de gente bien Graciela y bien Requena. Va a quedar un poco de gente bien César Piqué. Va a quedar... Y esa me la guardo. Va a quedar un poco de gente Vladimir Villegueada. Te lo estoy advirtiendo. Se verán cosas peores, dice la Biblia. Por eso que yo le digo una cosa, cómprese una póliza. Coño, ve, estás dándote cuenta. Yo se lo decía, ¿vale? Yo se lo decía a Nicolás. El mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado. Hace un mes que no te miro. Pólizas de seguro de salud y de vida a los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje, donde quiera que estés ya, donde quiera que vayas, hasta Nueva York en helicóptero. Y si se trata de garantizar que el patrimonio de tu familia en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos, mejor que un testamento, más allá que un testamento, que el testamento no te salva de la corte sucesoral. El fideicomiso en vida, solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Dios mío, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a limpiar este desastre que quedó en la celda? Angie no la llame porque Angie está en la Florida. Cleaning Angie. Si estás en
la Florida. Si estás en las zonas cercanas, adyacentes y circunvecinas en Orlando, Florida, es Angie la que se encarga de limpiarte ese espacio que tienes que ordenar. Porque te quedó un estropicio que parece la celda de Maduro. Porque, dígame los que tienen muchachos, porque hay tienen unos muchachos y entonces hoy en día esas casas que tienen esos cuartos grandotes, entonces tú le tienes al niño, tiene ese cuarto grandote y el niño le trajeron ese poco de juguete y el niño tiene ese poco de juguete y tú tienes ese poco de juguete y cuando entras a ese cuarto, ¡Dios mío! ¡No! O de repente el muchacho se fue ya después que cumplió con su paso por el high school. El muchacho se fue para la universidad y está viviendo con unos roommates. Y cuando lo viste en videollamada cómo tenía ese cuarto, tú dijiste ¡no! Y llamas a Cleaning Angie. Cleaning Angie, síguela en Instagram, @Cleaning Angie. Si está sucio, Angie te lo limpia. En Orlando, Florida y sus zonas adyacentes circunvecinas y yuxtapuestas. Cleaning Angie. Si está sucio, Angie lo limpia. Yo que te lo digo. Y si estás en los Estados Unidos y no eres Nicolás Maduro metido en una celda, es momento de declarar tus impuestos. Es temporada de declarar los impuestos. La gente de Easy Tax To Go no solamente te ordena tu contabilidad para que pagues a tiempo tus impuestos, sino que te ayuda con el caso de la gente que requiere, que va a recibir reembolsos del IRS. Ese reembolso puede durar de 3 a 4 semanas, pero si haces tu declaración con la gente de Easy Tax To Go con su programa Easy Advance, ese reembolso te lo pueden dar inmediatamente hasta $6,000 si es el caso. Habla ya con la gente de Easy Tax To Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García y el doctor Ricardo Pérez, para que no seas una Delsa y tampoco seas una Delcy. Un médico cirujano estético responsable como el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez se encarga de evaluar las necesidades y los deseos. Porque una cosa es lo que uno desea. Mira, yo deseo verme diva. Y otra cosa son las posibilidades. Entonces, si tú llegas siendo una Delcy, ¿verdad? Muy probablemente quieras ser una Delsa y te dejen como una Delsa. Es decir, no va a salir bien. Por eso que yo te digo, es mejor hablar con una persona responsable como el doctor Ricardo Pérez. Recuerda que la cirugía estética es parte también de la aceptación personal. Yo necesito mejorar este rostro, necesito mejorar esta parte de mi cuerpo. Tengo un problema por una cirugía, por una cicatriz, porque la gente tampoco entiende esto. A veces tienes problemas que, bueno, después de los partos, después de una operación, un tatuaje que no te gustó, alguna herida que no cicatrizó bien, quemaduras, ese tipo de cosas. Hay que buscarse un cirujano estético de verdad, como el doctor Ricardo Pérez, que es el mejor cirujano estético de la Florida y se encuentra a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Me dicen que en su celda Nicolás Maduro llora pensando si hubiese ido a Escocia. Dios mío, ¿por qué no fui a Escocia? Ya no podrá ir Nicolás a Escocia. Tú sí puedes. Con Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Planifica ya tus próximas vacaciones para que sean inolvidables y no precisamente porque te monten a rastras y enchancletado en un helicóptero. No. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vaya a conocer este 2026 las maravillas de la tierra escocesa. Planifícate para primavera, planifícate para verano, planifica para tu boda, planifica tu luna de miel, planifica tu viaje de fin de año, planifica tu viaje de fin de curso. Pero planifícalo para Escocia. Con Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Yo a veces me pongo a pensar si esta gente está calculando bien todo lo que les ha pasado. Les han pasado cosas increíbles. Una de las cosas que les ha pasado a esta gente es que han tenido que tragarse sus palabras. Han tenido que recibir a la CIA, han tenido que agarrarle las llamadas a Nicolás, agarrarle las llamadas telefónicas a Marco Rubio, dejar de llamarlo Narco Rubio. Ya no pueden decirle the father of the pelucons a Donald Trump. Ahora tienen que decir el señor presidente Donald Trump. Y por supuesto recibir a la nueva embajadora de los Estados Unidos en Venezuela, una señora que, como dirían por ahí, tiene tabaco en la vejiga. La transición post-Maduro formará parte de la agenda de trabajo de la jefa de misión de Estados Unidos en Venezuela, quien sostuvo el lunes un primer encuentro oficial con la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La mandataria encargada recibió a Laura Dogu, que llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro, encarcelado ahora en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Hemos hecho un repaso, de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos, temas económicos y la instalación tanto en Venezuela de la representación diplomática del gobierno de los Estados Unidos, que estará encabezada por la señora Laura Dogu, como la instalación en Washington de nuestra representación diplomática, que la presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia. La relación entre Caracas y Washington dio un vuelco con Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. Rodríguez cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia del presidente estadounidense Donald Trump, además de promover una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada en Venezuela. El canciller venezolano Iván Gil dijo que con la llegada de Dogu a Caracas esperan enrumbar las relaciones entre ambos países. Productiva. En paralelo, el gobierno interino organizó una vigilia para exigir la liberación de Maduro, a un mes de su captura. Poco más de 100 adeptos al chavismo se manifestaron en el centro de Caracas en contra de la incursión militar, aunque aprueban el acercamiento diplomático con Estados Unidos. Más allá de una protesta, nosotros estamos acá es para incentivar y hacer un llamado a la paz y que el mundo sepa que Venezuela no está en guerra, que está en paz. Y realmente lo que estamos haciendo nosotros es eso, pues, enardecer día a día la paz para que esto pase pronto y que no solamente hoy es Venezuela, pero mañana puede ser otro país. Y nosotros estamos acá es para defender eso, la paz de nuestro país. Rodríguez anunció el viernes una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas. Además, la mandataria encargada ha removido altos jefes militares y ministros. La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, una férrea crítica del gobierno, dijo el lunes estar dispuesta a reunirse con Rodríguez. Eso de estar dispuesta a reunirse con Rodríguez no es que está dispuesta, es que recibió la orden de hacerlo. Hay que prepararse para ese momento, ¿ok? Hay que prepararse para el momento en que María Corina Machado y Delcy Rodríguez se reúnan, y hay que entender que esa reunión va a ser el sello final a los designios de los Estados Unidos y de la administración Trump para Venezuela. Además de eso, no nos gusta Delcy. Sentimos que representa lo peor de lo peor que ha pasado por Venezuela. No nos gusta María Corina Machado porque sentimos que no ha tenido el tino suficiente para saber construir un verdadero movimiento opositor donde no haya gente cuestionable. Pero les voy a decir una cosa sinceramente. Entre María Corina y Delcy, yo voy a escoger a María Corina. Me perdonan. Con el pañuelo en la nariz, con dolor de barriga, con el dedo engarrotado, con la lengua mordida, como tú quieras, pero aquí se trata de escoger lo que dentro de lo que se tiene. Y si Donald Trump es el jefe político de Venezuela y Donald Trump decidió que la transición la va a dirigir para desmontar al chavismo, Delcy Rodríguez, y María Corina Machado tiene el mandato, la orden, la encomienda de organizar un movimiento opositor potable para actuar después de la salida de esa fase transitoria del desmontaje del chavismo que encabeza Delcy Rodríguez, pues yo creo que nosotros debemos darle un voto de confianza no a María Corina, sino a Donald Trump y su equipo. Y si Donald Trump y su equipo ha dicho, mira, recibí aquí a María Corina y considero que a la tipa hay que ayudarla para que se hagan las cosas posteriormente, pues luego de que Donald Trump sacó a Nicolás Maduro a rastras de Venezuela, yo creo que merece que le demos un voto de confianza en esa decisión. En tal sentido, yo creo que luego de la ley de amnistía, lo que viene es un pacto serio, un pacto donde la sociedad venezolana que fue derrotada, porque la sociedad venezolana fue derrotada, esto no es una derrota del chavismo, ni una derrota de la oposición falsaria, ni de María Corina, ni de Delcy, ni de Maduro, ni de Cilia, no, la sociedad venezolana fue derrotada en la acción que se desarrolló el 3 de enero, pues quedó perfectamente claro que no fuimos capaces como sociedad de resolver un problema con el cual cargábamos por lo menos durante 27 años, que era la presencia del chavismo en el poder.
Si nosotros no pudimos como sociedad con eso, es bastante mezquino andar ahora pidiéndole a quien resolvió el problema que haga las cosas como nosotros queremos, porque resulta ser que hemos decidido solucionar los problemas a control remoto y con sangre ajena, como quien vende morcilla. Amigos, las cosas evidentemente van por un camino que es el camino del realismo político, no el camino del idealismo. Y aquí hay mucha gente que en efecto tiene que tragar eso, como nos estamos tragando todo esto. Pero eso no quiere decir que se va a dejar de reclamar lo que se tiene que reclamar, como por ejemplo la libertad de los presos políticos, como por ejemplo el cierre de los centros de tortura, como por ejemplo el pase a disposición de la justicia internacional de todos esos represores y torturadores, verdugos, esbirros y carceleros, el desmontaje de ese sistema electoral fraudulento, pero también de ese sistema judicial que convirtió en víctimas a todos aquellos que tenían que pasar por un juicio en este país. Aquí la denominación de presos políticos se queda corta frente a todo lo que ha ocurrido estos años, donde no solamente hay presos políticos, sino prisioneros de conciencia y víctimas del terrorismo judicial. Las víctimas del terrorismo judicial en Venezuela son más que los presos políticos. Gente que ha sido enjuiciada por un caso de extorsión, porque los quieren extorsionar y los meten presos acusándolos de cualquier cosa. Gente que ha ido presa porque resulta ser que a Nicolásito Maduro se le ocurrió que él va a meter preso a fulano y fulano porque no lo dejaron hacer un negocio. Gente que ha ido presa porque a Winston Vallenilla no le gustó que le cobraran una factura pendiente por servicios que le dieron a su casa. Gente que está presa porque resulta ser que decidió que su empresa no se la iba a vender a determinado personaje. Entonces lo meten preso y le quitan la empresa. Esas cosas ocurrieron en estos años. Por lo tanto, amigos míos, si nosotros vamos a hablar de qué ha pasado en un mes y qué no ha pasado, yo estoy convencido de que es más lo que se ha logrado que lo que falta por lograr. Estoy convencido de que hay cosas de las cuales todavía no estamos al tanto, de que hay cosas que todavía no sabemos, pero también, si de algo estoy yo convencido, es que lo mejor que le pudo pasar a Venezuela en estos años de lucha en contra del chavismo fue tener a un aliado de la libertad de Venezuela en la Casa Blanca que se llama Donald Trump. Que si algo bueno le ha pasado al continente en estos años es tener a un hombre comprometido con las luchas por la libertad y la democracia del continente en la Secretaría de Estado como Marco Rubio. Que si algo bueno le ha podido pasar a la lucha por la libertad y la construcción de una democracia genuina en Venezuela es esta incursión que se llevó a Nicolás Maduro a rastras. Porque después de esto va a ser muy difícil que Delcy, la presirvienta, que el narcolandro y todos esos atajos de malandros puedan creer que se pueden salir con la suya hoy, mañana o en cualquier momento. Ese cuento de que no, nosotros vamos a esperar 3 años porque en 3 años ya no está Trump. Bueno, tengan cuidado, porque plátano maduro no vuelve a verde. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.